el perfecto idiota latinoamericano piensa que la razón por la cual sus países no están desarrollados se debe a que existen otros países como Estados Unidos o entes extraños como el neoliberalismo que los condenan. No lo digo yo, lo dice Plinio Apuleyo Mendoza, Álvaro Vargas Llosa y el gran intelectual cubano Carlos Alberto Montaner en esa joya que nos describe perfectamente, que es El Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, un libro publicado en 1996 y que hoy tiene más vigencia que nunca. El perfecto idiota latinoamericano piensa que no hay nada mejor que un gran fracaso envuelto en retórica. Recordemos a Fidel Castro el maligno. Recordemos cómo los grandes fracasos siempre se envolvían en esa retórica triunfalista y el pueblo cubano se lo tragaba. El perfecto idiota latinoamericano ama a los caudillos, necesita líderes fuertes que le den galletas, que los maltraten, que los humillen en nombre del pueblo y de la grandeza del país. Eso nos dice Carlos Alberto Montaner en ese libro maravilloso que es El perfecto idiota latinoamericano. El perfecto idiota latinoamericano se traga todas las monsergas populistas porque se hacen con dinero ajeno. No lo digo yo, lo dice Carlos Alberto Montaner, el más grande intelectual cubano del siglo XX. Todo lo que diga se transmite hoy, 3 de abril del 2025, el día en que el gran Carlos Alberto Montaner hubiera cumplido 82 años. Felicidades, Carlos Alberto. Todo lo que digas con Jorge de Armas. Bienvenidos a Todo lo que digas, un espacio donde todo lo que digas será y será usado. Si te gusta el contenido que estás haciendo, regálame un like, comparte, suscríbete, activa las notificaciones y déjame tu comentario. Pero si no te gusta, mi hermano, también déjame tu dislike, suscríbete, comparte, deja comentarios, activa las notificaciones. Así este mensaje que no te gusta llega también a más personas. Ayúdame con eso, date ese gusto, dame un like que no cuesta nada. Yo soy Jorge de Armas y estoy en Miami, capital del exilio y la diáspora cubana. Todo lo que digas con Jorge de Armas. ¿Qué decir sobre Carlos Alberto Montaner hoy, cuando cumpliría 82 años? Para hablar de Carlos Alberto Montaner hay que hacerlo con una sonrisa, porque Carlos Alberto Montaner hasta sus últimos momentos fue una persona alegre, fue una persona que transmitía serenidad. El legado de Carlos Alberto Montaner no me voy a extender mucho en él porque es harto conocido. Es nuestro gran intelectual. Y saben ustedes que esa palabra a mí me da mucha picazón, me da urticaria. Pero si hay que hablar de pensamiento global, de pensamiento humanista, Carlos Alberto Montaner sin duda es el intelectual más grande del siglo XX cubano. Nadie como Carlos Alberto supo comprender lo que somos y por qué actuamos de la manera que lo hacemos. Para Carlos Alberto Montaner no había nada más preciado que el respeto a la libertad ajena, para poder ejercitar la propia. Yo recuerdo en un momento, él manifestó su oposición a Mr. President Donald Trump y fue prácticamente linchado por las huestes puristas de Miami. Fue alguien que fue vilipendiado, lo acusaron de comunista, incluso de comunista. Y recuerdo que con indignación algunos le comentamos, coño Carlos, esto nos parece demasiado. Él dice, no, para nada. Hay que respetar la opinión del otro. Y él lo veía como un ejercicio de la libertad ajena que nos hacía a nosotros más libres al comprender que esa manifestación, por contraria que fuera a nuestro pensamiento, también era una manifestación de libertad. Ese era Carlos Alberto Montaner. Más bien debería decir, ese es Carlos Alberto Montaner. En su obra extensísima hubo siempre algo que para mí es fundamental en un comunicador, en una persona pública y en alguien que ejerce la opinión desde la libertad, que es la honestidad. Carlos Alberto Montaner sabía decir me equivoqué. Carlos Alberto Montaner jamás intentó justificar acciones en las cuales u opiniones
en las cuales él pudo haber cambiado de opinión o las circunstancias que rodeaban a la opinión que había expresado habían cambiado, nunca tuvo miedo de decir que por aquí no era, ahora es por aquí. Carlos Alberto Montaner es una lección de vida para todos nosotros y es alguien que supo transmitir algo a través de su profundísimo conocimiento de la historia de Cuba, a través de sus libros, de sus investigaciones, a través sobre todo de esa manera de comunicar con amor, con risa, con ironía, con gracia, con esa gracia cubana. Él supo transmitir cubanía. Cada vez que yo digo que Miami tiene el honor de haber conservado la cubanía, de haber conservado lo cubano, de haber conservado nuestras tradiciones, y afirmo y reafirmo y recontrarreafirmo que Cuba solo existe en Miami y en el exilio, Carlos Alberto Montaner es una persona que supo transmitir Cuba en toda su obra, en cada escrito, en cada palabra, en la forma de conversar y en la forma en la que expresó esa generosidad tan inmensa que ayudó a muchísimas personas. Puedo decir nombre, créanme que puedo decir nombre, pero no tengo la autorización de ellos para hacerlo. Pero créanme cuando digo que Carlos Alberto Montaner consiguió que muchos cubanos, al llegar a España, obtuvieran la residencia. Puedo decir que aquí, en el exilio en Miami, Carlos Alberto ayudó a muchísimos opositores y presos políticos. La generosidad de Carlos Alberto Montaner no se puede poner en duda. Era un ejercicio, su vida fue un ejercicio de dar, de siempre dar sin esperar nunca recibir nada a cambio. Hoy que Carlos Alberto Montaner hubiera cumplido 82 años, yo recuerdo cómo cuando alguien aquí en el exilio pensaba en un futuro presidente para Cuba, el primer nombre que aparecía siempre era Carlos Alberto Montaner. Y también desde la humildad más absoluta, cada vez que alguien le decía presidente, Carlos Alberto decía: usted está loco. Esto yo no lo quiero ni jugando. Haré por Cuba todo lo que tenga que hacer, pero yo no quiero ser presidente de nada. Él decía: yo no soy presidente ni en mi casa. Ese era Carlos Alberto Montaner. Y hoy, que repito, Carlos Alberto Montaner hubiera cumplido 82 años, quiero no recomendarle, yo quisiera en este momento ser un gran dictador e imponerle a todo cubano que se lea el libro de su hija, de Gina Montaner, Deséenme un buen viaje. Este libro, que lo que hace es describir el proceso a través del cual Carlos Alberto decide someterse a la muerte asistida, a la eutanasia, y se va a España, donde está legalizada, porque también era ciudadano español, un gran admirador y conocedor de la cultura e historia de España, capaz incluso de establecer conexiones con la historia de Cuba y presentar también modelos a partir de su conocimiento para el futuro democrático de Cuba. Bueno, este libro que escribe su hija Gina es fundamentalmente la narración desde la decisión de Carlos Alberto, al saber que tiene una enfermedad que le va a quitar la posibilidad de leer y expresarse, de adquirir nuevos conocimientos, de tener acceso, de comunicarse, que era la vida. Carlos Alberto decide que esa no es su vida y que no quiere seguir viviendo en un proceso de deterioro que lo llevará, lo más probablemente, a perder toda razón de sí mismo. Y él decide someterse a este proceso y se va a España. Y el libro habla precisamente de todo el proceso, de la burocracia, de las decisiones de Carlos y sobre todo de la vida cotidiana de Carlos en ese tránsito hacia la muerte. Pero no es un libro sobre la muerte. Es un libro que habla profundamente de la vida. Es un libro inspirador. Es un libro de cómo Carlos Alberto supo aprovechar cada segundo de su vida. Es un libro en el cual describe las noches de cine, donde vio las películas que lo impresionaron a lo largo de su vida, las vio con su familia, transmitiéndole a todos, a sus hijos, a sus nietas, transmitiéndole los sentimientos que él tenía. Ese camino hasta el último día donde vio su película favorita, que es Cinema Paradiso,
Y yo siempre recuerdo esta película como un momento que para todos nosotros los cubanos debería ser una lección de vida, que es justo cuando el proyeccionista ciego, y aquí voy a hacer spoilers del libro, de la película y de todo. El proyeccionista ciego le dice al niño que se vaya y que nunca mire hacia atrás, que el exilio es un camino sin mirar atrás. Aunque esta fue la película favorita de Carlos Alberto Montaner, nunca le hizo caso a esta secuencia. Carlos Alberto siempre miró hacia atrás, hacia Cuba, y siempre transmitió Cuba. Hay una reflexión súper interesante de Gina a lo largo de todo el libro, que es cómo ella, que no vivió en Cuba, salió de Cuba muy niña, de cómo ella recibe Cuba, de cómo recibe La Habana. Hay todo un desarrollo de cómo Carlos Alberto supo transmitirle cubanía a una niña que creció en España. Que cómo Carlos Alberto supo hacer eso que hizo el exilio histórico aquí en Miami, que es conservar Cuba. De hecho, ya digo que voy a hacer todos los spoilers del mundo. Al final, Gina se queda con el deseo de conocer La Habana. Pero cuando muere su padre, ese deseo también muere, porque Gina lo dice en este libro maravilloso, que les recomiendo a todos, que les impongo a todos su lectura. Gina dice que La Habana que ella quiere recordar es La Habana que su padre le contó, y que sin él no tiene sentido. Y ese valor de transmitir cubanía, de transmitir historia, de transmitir Cuba, es algo que quizás el exilio de hoy, este exilio un poco extraño, está transmitiendo otra Cuba, y por eso vemos, como idiotas latinoamericanos que somos, falsos caudillos, falsas promesas y sobre todo mucha hostilidad entre nosotros mismos. Eso Carlos Alberto intentó por todos los medios deshacerlo, que nunca pasara. Este es un libro sobre la vida, sobre Cuba, sobre cine, sobre música, sobre caminar al lado de la familia y entender la vida como un proyecto para dejar una huella sin que realmente lo pretendas. Carlos Alberto nunca quiso dejar una huella, pero la huella que dejó Carlos Alberto somos nosotros, los que respetamos su legado, los que trabajamos todos los días por intentar que Cuba no desaparezca. Y creo que si entendemos que esa gran figura, para mí sin dudas, el más grande intelectual cubano del siglo XX, si preservamos ese legado, Cuba no va a desaparecer. Porque si en algo nos están ganando, cuando vemos todo lo que está pasando, cómo hay cubanos que se alegran que deporten a cubanos, cómo hay cubanos que apoyan que perdamos los beneficios que ese exilio histórico se ganó en este país, cuando vemos todo ese canibalismo, todo ese proceso prácticamente cainita, realmente Carlos Alberto Montaner quizás no estaría tan feliz. Una persona tan especial. Yo quiero de verdad recomendarles a todos que se leen Deseemos un buen viaje. Van a aprender mucho sobre Cuba, van a aprender mucho sobre transmitir valores, pero sobre todo van a salir de esa lectura con muchas ganas de vivir y de hacer. Todo lo que digas con Jorge de Armas. Carlos Alberto Montaner era una persona de un sentido del humor que ustedes no se pueden imaginar. Los que no lo conocieron, quizás viéndolo, lo pueden intuir. Pero quienes tuvimos el inmensísimo honor de conversar, de conocerlo, disfrutamos mucho de ese sentido cubano, de la ironía, que viene de la retranca gallega, del humor más andaluz, de esa cosa cubana que Carlos Alberto sudaba, olía a Cuba, olía a lo mejor de Cuba, aromas de esa tierra. Mi última conversación con él fue bastante dolorosa y fue rara. Yo estaba metido en un podcast y como siempre digo, ¿a quién voy a llamar? A Carlos Alberto. Él nunca me decía que no. De hecho, voy a poner aquí en la descripción del vídeo, voy a poner un link a una entrevista que es la única que conservo de las dos que le hice.
está la grabación. Era un podcast que yo tenía que se llamaba Blanco y Trocadero, en el cual con muchísima generosidad Carlos me dijo, al momento, Jorge, hacemos la entrevista. Pero bueno, quería comentarles esa última llamada telefónica que le hago a Carlos Alberto Montaner. Carlos Alberto Montaner siempre respondía de la misma manera. Hola, Jorge. Veía el identificador de llamadas y enseguida te respondía acercándote. Hola, Jorge. Coño, Carlos, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Y me dice, sí, ¿cómo estás tú? Bien. Y le explico que estoy en un podcast, que quería hacerle una entrevista. Y él me dijo, coño, Jorge, mira, realmente estoy en la mejor disposición de ayudarte, pero me han diagnosticado, todavía en aquel tiempo era solo Parkinson y no la enfermedad que después le detectan y se desarrolla. Tengo Parkinson y realmente no me siento cómodo. Carlos Alberto tenía esta manera tan especial de culparse él hasta cuando te decía que no. No me siento cómodo en una entrevista hablada porque tengo Parkinson, estoy perdiendo facultades, algunas veces se me olvidan cosas y en la dinámica del habla me siento a veces con lentitud. Si tú quieres, mándame las preguntas, yo te las escribo porque escrito, me dijo todo lo que tú quieras. Puedo escribir perfectamente porque tengo tiempo, pero realmente no me siento seguro hablando. Y yo le dije, coño, Carlos, con lo bien que te veo ahora conversando. Y me dice, sí, pero cuando tiene que ser pensamiento, cuando tiene que ser una reflexión y sobre todo con temas complejos, siento que estoy lento y estoy perdiendo facultades, se me olvidan cosas, se me olvidan nombres y no quiero joderte la entrevista, me dice él a mí. Y yo ahí me quedo sin palabras porque además me explica que la enfermedad avanza muy rápido, que es degenerativa y que cada vez está peor. Pero me lo dice con una naturalidad así, como quien te cuenta la película que vio ayer. Y yo le digo, coño, Carlos, cuánto lo siento. Y él me dice, sí, me sigue explicando. Y yo solo tenía una frase. Coño, Carlos, cuánto lo siento, cuánto lo siento. Y al final, con ese humor me dice, coño, chico, más lo siento yo. Y se echa a reír. Ese era Carlos Alberto Montaner. De hecho, el mismo día que muere, cuenta su hija Gina en este libro, Deseenme un buen viaje, cuenta que Carlos Alberto leía las noticias y lee que ese mismo día, el día en que cual es sometido a la muerte asistida, a la eutanasia, a Madonna le ingresan en un hospital por una septicemia, por algo, no recuerdo bien. Y el comentario de Carlos Alberto a su hija fue, coño, qué mala suerte, porque si Madonna se muere hoy, nadie se va a acordar de mí. Ese era Carlos Alberto Montaner. El libro yo me lo he leído un par de veces. Y cuando me enteré que el audiobook, el libro hablado, el audiolibro, estaba leído por Gina Montaner, lo compré también. Y quiero tomarme la atribución de ponerle un pedacito que es justamente las últimas palabras de Carlos Alberto Montaner en la voz quebrada de su hija Gina Montaner. Uno vive para afrontar los 3 últimos minutos de vida. Mi padre estaba listo para afrontar ese momento. No quería perder más tiempo en un mundo que ya no era el suyo. Nos había amado mucho, pero debía dejarnos. Estaba cansado de vivir con una enfermedad que lo minaba por horas. Ya tendido en la cama, mi padre se despidió una a una de sus nietas. Mi madre, mi hermano y yo lo acompañaríamos en los últimos instantes de su vida. Nos recostamos junto a él, lo besamos, le repetimos lo mucho que lo queríamos. Mi madre lloraba y nosotros dos con ella. Desde la serenidad más estremecedora, nos dijo una vez más que había tenido una vida muy plena, que se sentía muy orgulloso de la familia que formó con mi madre, que había sido feliz y que se marchaba muy tranquilo, en paz. Deséenme un buen viaje. Esas fueron sus últimas palabras. Buen viaje, Carlos Alberto. Buen viaje. Todo lo que digas con Jorge de Armas. Felicidades, Carlos Alberto Montaner, en tu cumpleaños 82. Esto ha sido Todo lo que digas.
Si te ha gustado este contenido, regálame un like, comparte, suscríbete, activa las notificaciones y déjame tu comentario. Y si no te ha gustado, pues igual. Aquí digo lo que pienso sin pensar lo que digo. Soy Jorge de Armas y estoy en Miami, capital del exilio y la diáspora cubana. TLQD